Listo, muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Bien, profe. Excelente, profe. ¿Cómo han estado? Profe, bien, gracias a Dios. Esperando resultados. Igual es Sí, nada más, señor, confiando en Dios. igual es nada más la notificación. Ya ustedes saben lo que hicieron. Vamos a mirar un poquito las preguntas. Vamos a revisar hasta donde alcancemos el día de hoy. Miramos si el lunes podemos ver otras preguntitas y analizar cómo estuvo la respuesta. Em, Tenemos que tener presente, digamos, este estudio que hicimos, no solamente pues para el examen y para el ascenso y para estas cuestiones, sino para la vida diaria. Digamos que el tener la base de estos conocimientos nos evita gastar en abogados, nos evita ser llamados en una atención al ciudadano, nos evita un proceso disciplinario, un proceso penal militar, ¿cierto? Hasta pagar una pena o una condena una de las cárceles, digamos, de la policía, uno de establecimientos de resguardo o de privación de la libertad de la policía por no conocer, no tener presente cómo se configura un delito de penal militar. Hace días veíamos un caso de unos muchachos, no sé si de pronto fue por confianza, creyeron que no le iban a hacer nada, o fue porque creyeron que no se iban a alcoholizar, o confiaron en que el alcohol no les fuera a hacer tanto efecto, o que ninguno se fuera a dar cuenta, pero terminaron siendo capturados por un comportamiento que pudo evitarse y que era muy, pues, en cuestión mía es muy simple. Se le hace daño al servicio de alguna forma y así, pero es algo muy, puede llegar a mayores, si hay alguna riña, si hay algún inconveniente, si llega, pero era algo que podía ser manejable de alguna forma, ¿cierto? Y es una conducta que se le daña la vida a un funcionario, a los dos funcionarios fueron capturados por un intendente jefe, ¿cierto? A órdenes de un oficial. Mm, y esos muchachos, por un lado, se les va a abrir disciplinario, van a ser destituidos, inhabilitados 20 años porque le colocan la máxima, porque fue con toda intención. Entonces, inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 20 años, con el antecedente de la Procuraduría, ¿cierto? Un antecedente disciplinario como tal, y tienen que pagar una condena, una pena, eh, por bajito un año de prisión, por bajito, de 1 a 3 años, pero por bajito un año en un establecimiento o en un comando de una metropolitana o de un departamento momentáneamente mientras lo trasladan a un centro, ¿cierto? Para retenerlo este tiempo sin recibir ninguna bonificación, dañándole, digamos, afectando a su hogar, a su familia, que yo siempre lo he puesto, digamos, presente eso, que lo importante, más allá de nosotros, es la familia, porque nosotros, al fin de cuentas, nosotros aguantamos lo que sea, estamos mentalizados y preparados física digamos, emocional y psicológicamente para cualquier cosa, para afrontar la muerte, para afrontar una prisión, para afrontar un hospital, para afrontar cualquier adversidad, estamos preparados. Pero la familia no. Un hijo no está preparado para que su papá esté preso. Una mamá no está preparada para que en cadenas de WhatsApp volteen a su hijo porque lo capturaron. Una esposa no está preparada para aguantar un año sin tener a su esposo al lado, durmiendo con él. Entonces, son cosas que se pueden evitar. Los muchachos se tomaron unas cervecitas, ¿cierto? Se dejaron llevar del trago, estaban en servicio y por esto tienen que, pues, digamos que afrontar todas las circunstancias que le vienen encima. Pues a mí me pareció un caso muy triste, me dio mucha tristeza eso, ver que unos compañeritos por una cosa que es tan, pues no era como tan dañina, sí es dañina, pero no era como tan importante para capturarlo, o sea, no estaban así cometiendo un acto de corrupción, no estaban asesinando a nadie,
no hicieron algo, pero es indebido lo que hicieron. Pero sí me dio mucha tristeza y van a perder mucho dinero y sus familias se van a sentir muy humilladas y van a afrontar muchas circunstancias que no debieron. ¿Por qué? Cuando el intendente jefe le dice, usted queda capturado por abandono del puesto, ustedes pueden mirar el video. ¿Están escuchando bien o está mala la señal? Bien, Está claro, Cursito. Bien, listo. Entonces, cuando al muchacho le dicen, queda capturado por abandono del puesto, él se asombra porque él no entendía que eso era abandono del puesto. Él decía, pero ¿por qué si yo no estoy de centinela, yo no estoy de guardia, cómo voy a abandonar un puesto? Porque él estaba de cuadrante. Pero es que no es solamente retirarse del lugar donde estoy, es abandonar el puesto. Abandonar el puesto también es ponerme bajo los efectos de sustancias o bebidas embriagantes estando en turno, sea en un puesto o sea de un cuadrante. Hasta salirme del cuadrante puede ser un abandono del puesto. Dormirme durante el servicio estando de cuadrante puede ser un abandono del puesto. Irme a un motel a tener relaciones sexuales con una mujer o a un monte o donde quiera, ¿cierto? Es un abandono del puesto. ¿Pero por qué si estoy dentro del cuadrante? Sí, pero no está cumpliendo las funciones que tiene que realizar. Está descuidando el servicio. Entonces, es un abandono del puesto. El muchacho tal vez no entendía esto. Creía que sí era una falta disciplinaria, pero que no lo podían capturar por un abandono del puesto. Y sí, sí abandonó el puesto por ponerse bajo el efecto de bebida embriagante. Me daba cosa porque no es la primera persona que de pronto ha recibido eh, una cerveza o que no se ha hidratado, digámoslo así, en un servicio. No es. Y entonces, pero sí, algo tenía que ver ahí o alguien metió la mano y sí le aplicaron toda la norma a los muchachos. Yo digo que es bonito aprender de la norma y aprender a aplicarla, pero a veces no es tan necesario, no es tan proporcional. Digamos, yo una vez tuve un muchacho, tenía 18 años, y el muchacho estaba consumiendo sustancias psicoactivas, ¿cierto? Pero el muchacho tenía un proyecto de vida más adelante, él estaba postulando a, digamos, un cargo y necesitaba tener una buena hoja de vida. Sí estaba haciendo algo que estaba mal, pero, y sí se debía aplicar la norma, pero ahí viene como la necesidad y la proporcionalidad. Era completamente necesario yo hacerle una orden de comparendo. ¿Podía yo hacer algunas otras circunstancias que pudieran educar a ese muchacho y no dañarle completamente su vida? Porque es que hasta ahora estaba arrancando y todos tenemos fallas o todos tenemos malas decisiones. Entonces, como eso. Hasta en el examen se ve eso. A veces en algunas preguntas no hay necesidad de aplicar la norma. Se hace una mediación, se dan unas pautas, unas recomendaciones, se verifica y no se aplica. Digamos que no se aplica todo el sentido o no se va a lo coercitivo, sino a lo pedagógico. Entonces, pues esto es como a modo pues, de pensamiento mío, ¿cierto? Vamos a mirar las preguntas. Bueno, iniciamos con la uno. El dueño de un edificio es notificado de un acto administrativo en el que se le declara la expropiación de su predio. Se fija el monto de la indemnización a pagar y se le señala que el procedimiento se fundamenta en la construcción de una vía intermunicipal que atravesará su inmueble con base en la Constitución Política de Colombia. El principio que busca proteger la administración pública a través de este acto administrativo es A, la ¿qué? Eso será la seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica, B, la prevalencia del interés general, C, el derecho del debido proceso, D, la economía procesal. ¿La ve? La B, yo respondí la vez. la prevalencia del interés general, ¿cierto? Esto lo hablamos, pues yo creo que casi todas las clases de Constitución yo dije lo mismo. El bien general prima sobre el particular, ¿cierto? Siempre lo decía así, hacía la misma seña, así. Entonces, ahí se ve eso. Y digamos que la expropiación sí existe en Colombia y siempre ha existido, solo que tiene unos términos diferentes, ¿cierto? Y sí se puede hacer.
El único inconveniente de esto es cuando hay comunidad indígena. Comunidad indígena es diferente y es complicada de expropiar o de tomar su territorio. ¿Por qué? Pues en varias clases dijimos, ¿cierto? Este territorio era de ellos. Todo el territorio colombiano, todo este territorio era de ellos. Y llegaron unas personas y los invadieron, los violaron a sus mujeres, los agarraron, los encerraron en unos resguardos o en unos lugares que se le llama resguardos, pero realmente eso eran unos campos de concentración, igual que en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Los encerraron en un lugar y los dejaron ahí, ahí ustedes no pueden salir de ahí. Entonces, eh, ellos tienen una autonomía por eso de territorio, de gobierno, ¿cierto? Fiscal y de ley. Entonces, lo único que se puede, para la expropiación, el único inconveniente es cuando es con una comunidad esta. Sobre todo cuando ponen que es un lugar de pagamiento, ¿cierto? O es un cementerio, o es un lugar de sembrar agua, un lugar sagrado. De ahí sí ya es complicado la expropiación. El resto de los otros casos se puede hacer. Siempre le pueden llegar a decir a usted, necesitamos su finca, no, pues que no la estoy vendiendo. Sí, pero nosotros somos el Estado. Y hay una, bueno, hay una cosa, el Estado, las leyes o la normatividad, bueno, esto no debería decirlo así, pero es como si fuera una ficción. Y la propiedad, aún más. Uno cree que uno paga por un terreno, por un bien, y que ese bien es de uno, y ese bien no es de uno. Se lo pusieron a su nombre porque usted paga una plata, un dinero, pero en realidad eso es del Estado. La tierra es del Estado. El subsuelo más todavía. Usted no tiene derecho a agarrar el subsuelo. Es del Estado. Y el aire también es del Estado. Entonces, ahí se debe tener en cuenta eso, que cuando lo necesite el Estado, su terreno o sus propiedades, lo puede hacer, lo puede solicitar. Hay unas formas. En tiempo de paz, cuando prevalece el interés general. En tiempo de guerra, cuando se necesita para la defensa de la, digamos, de la integridad del territorio. Entonces, también se hace, ¿cierto? El campeonato ese que le ganó Junior. Ahorita mismo, ahorita mismo están llevando un proceso grande, grande, grande de expropiación de tierra desde que montó el actual gobierno. Grande, grande, le están quitando bastantes tierras para crear, bueno, están haciendo un proyecto, supuestamente entregarle esas tierras al campesinado y a los desplazados, ¿no? Toca mirar cómo lo hacen, pero se está haciendo, ya se está haciendo. Porque prima el interés general sobre el particular. Listo, dos. Una ciudadana ha tomado el crédito en un banco y se da cuenta de que su información personal consignada en la base de datos es errónea, a pesar de que, bueno, ahí, a pesar que en múltiples, se de sobre ahí, a pesar que en múltiples ocasiones ha intentado que esta información sea corregida, el banco se niega a rectificarla. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en esta situación, el banco está violando el derecho fundamental de A, habeas data, B, intimidad personal, C, información veraz, D, buen nombre. Me dice, Marqué la habeas data. Es, ¿está bien? es la profe, la verdad data. Habeas data, habeas data. Eh, ¿Por qué no es o la intimidad? Información veraz, uno, algún compañero me dijo que no, que es la información veraz, pero ¿dónde está? Sí, profe, a lo personal yo me equivoqué y marqué eh, intimidad, intimidad personal. No recuerdo, pero no puse verdad data. Y la respuesta es verdad data porque es la que está tipificada en la Constitución. Eso es la Constitución. El artículo 15, ¿cierto? Y dice que cuando usted tenga un inconveniente con alguna información que esté manejando una empresa o esté manejando alguna entidad y usted necesita rectificarla, modificarla o que sea eliminada, usted solicita, invoca
esta protección, este mecanismo. Profe, por ejemplo, yo me equivoqué porque de la vía data había entendido era de que cuando se vulneran los derechos de, por ejemplo, que venden o facilitan los datos personales, pero acá También, era me equivoqué porque coloqué información veraz. Me fue por eso porque, como le digo, entendía era más que todo que de la vía data era cuando la empresa vulneraba o vendía los datos personales de sí, del usuario. Bueno, pero sí, también en ese caso también hay una protección de base de datos. Pero ¿qué le estaban diciendo aquí? Venga, señor, ¿usted sabe los mecanismos de protección? ¿Sí? ¿Para qué sirve el mecanismo de protección de base de datos? Esa era la pregunta, sino que hacen todo esto. Pero la pregunta era esa. Si usted sabía qué era base de datos, esa era la pregunta. ¿Usted sabe qué es base de datos? ¿Para qué sirve? Sí, entonces uno de los casos es eso, proteger la información cuando la van a vender, listo. Eso también puede ser. Y otra es que me rectifiquen la información que tienen algunas entidades, ¿cierto? Entonces, el habeas data. Esa era la respuesta. Listo, vamos a mirar la 3. La Constitución Política de Colombia dedica un capítulo de los derechos colectivos y del ambiente, garantizando el acceso a un ambiente sano y el equilibrado para las generaciones actuales y futuras. Proteger estos derechos también es clave para la conservación de la biodiversidad, prevenir los desastres naturales y promover un desarrollo económico sostenible y justo. De acuerdo con la Constitución, se prohíbe. Mire todo esto tan largo para solamente preguntar, o sea, ¿qué se prohíbe para proteger el medio ambiente? Esa es la pregunta. ¿Qué se prohíbe? Entonces, la deforestación, extracción, pero ojo que es de acuerdo en la Constitución, que esté escrito en la Constitución. Es la deforestación, extracción de minerales y emisión de gases de efecto invernadero. B, la fabricación, importación, posesión y uso de herramientas químicas, de armas químicas, biológicas y nucleares. C, la manipulación y distribución y comercialización de recursos genéticos del país. D, la introducción al territorio nacional de residuos y desechos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuál era? Profe, la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Esa era. Y mire que nos dice, es que dentro de los derechos colectivos vamos a prohibir algo. Señor. Entonces, era esa. ¿Qué está escrito dentro de la Constitución para tal cual como está ahí, para proteger que exista un ambiente sano? Entonces, está escrito esto, la fabricación, la importación, la posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Eso es lo que está prohibido en la Constitución, tal cual como está ahí. Vemos que la deforestación es prohibida, pero no está escrita como tal en la Constitución. Más esto, la extracción de minerales y la evasión de gases de efecto invernadero, todo esto sí, o sea, tenemos que arreglarlo de alguna forma, pero no está ya descrito tal cual en la Constitución, ¿cierto? Se puede inferir que sí tenemos que hacerlo por los derechos del ambiente, ¿cierto? Entonces, que no hacer esto y esto y esto, pues podemos inferir que todo eso no debemos hacerlo, pero no está escrito en la Constitución, y dice acá arriba, mira. La Constitución Política de Colombia dedica a esto, y nos habla de los derechos colectivos. Ahí era la B, fabricación, manipulación, posesión de armas químicas, biológicas y nucleares. Listo, 4. Un ciudadano se solicita, un ciudadano se solicita, esto está mal escrito, ¿cierto? Un ciudadano solicita a un funcionario público de la alcaldía que dadas las condiciones precarias de las viviendas ubicadas en el barrio de invasión, integrada, intervenga en la zona inmediatamente, bien sea trasladando a las personas que allí viven o solucionando los problemas existentes en las edificaciones, dado que es obligación del Estado brindar a los ciudadanos una vivienda digna. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, se puede afirmar que, bueno, lo que dijo el señor, bueno, hay dos partes, ¿cierto? Él dijo que estaba justificado invadir por esto.
y que el Estado tiene que dar vivienda digna. Lo primero es incorrecto, ¿cierto? Y lo segundo es correcto. El Estado tiene que dar din- eh, vivienda digna, ¿cierto? Entonces, si sumamos esos dos, ¿cierto? Esto es incorrecto, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es correcto, nos daría que lo que está expresando el ciudadano es correcto o incorrecto. Negativo. Negativo, ¿cierto? Incorrecto. Sí, listo. Entonces, ahí no tenía que leer yo las que decían correcto, solamente las que decían, pues las que no decían correcto. Y la A dice es correcto, la C dice es correcto, y bueno, y la B y la D no dicen ahí, comienzan como a aclarar, entonces ahí esas tendrían que mirar. Vamos a descartar la A y la D, que no son, porque ya sabemos que es incorrecto lo que está diciendo el ciudadano. Entonces, A, es correcto. Lo que menciona el ciudadano, por lo tanto, el gobierno local debe ordenar el desalojo de las personas que se ubican en el bien inmueble invadido. Ahí está contrariando. Está diciendo que es correcto lo que están haciendo, invadir, bueno, pero está diciendo que deben de desalojar a esas personas. Entonces, eso no tiene ni sentido y no es correcto. Entonces, eso no va. No va, ¿cierto? Vamos a tachar. No va. La D, la C, perdón. Es correcto lo que menciona el ciudadano. Hasta ahí sería falso. Esta afirmación es falsa. ¿Cierto? Por lo tanto, se deben transferir recursos del erario a los ciudadanos, mira, buscando que estos arreglen sus viviendas. No se hace tanto así. Se hace de una forma indirecta. Sí se dan algunos recursos a través de unas bonificaciones, a través de ciertos unos subsidios, pero no es tan directo. Entonces, esto es falso. Se deben transferir recursos directamente a los ciudadanos. Es falso. Buscando que arreglen sus viviendas, que adquieran una vivienda. Esto es falso. Todo esto es falso. La respuesta no va. ¿Cierto? Ahora la B. B. El derecho a la vivienda digna no implica que el Estado esté obligado a realizar acciones. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué me dicen? ¿Esa frase es verdadera o falsa? Falso porque el Estado sí está en obligación de la vivienda. Eso, ¿y por qué está obligado? Porque está en la Constitución. Los dos fines esenciales del Estado. Sí está obligado, sí está obligado. Es falso. Listo, ahí viene la coma. Listo, ahora la otra. Toda vez que estos derechos son metas individuales de los ciudadanos. ¿Los derechos son metas individuales de los ciudadanos? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice? Los derechos de las personas son metas individuales de los ciudadanos. ¿Quién me dice? Falso, bro. Falso, falso. No son metas individuales. Que usted tenga una meta individual de tener una vivienda es una cosa. Pero si Ay, usted, mi amor, me ibas a botar las uñas. pero que usted Me ibas a tenga botar las el uñas. derecho a una vivienda digna es algo que le debe garantizar el Estado. Entonces no es que sea una meta solamente personal, sí es una meta personal, pero el Estado debe ayudarle o garantizarle esto. ¿No? Bueno, 5. Una persona se molesta porque un árbol en el predio antiguo obstaculiza la luz solar de su Profe, jardín. disculpe, ¿cuál era la anterior? Anterior era la... La D, la D, la D, la D. Es la D. Si es verdad, bueno, sí. Si es verdad que la vivienda es digna, es un derecho a diferir, pero ¿dónde quedamos? Me pasé, ¿verdad? No, no dije cuál era, ¿cierto? Correcto que mencionar que el ciudadano, esto no es. La B. El derecho a la vivienda digna no implica que el Estado esté obligado a realizar acciones, sí está obligado, toda vez que los derechos son metas individuales de los ciudadanos, no son metas individuales. La C, es correcto mencionar, lo que menciona el ciudadano no es correcto, esta no es. Eh, bueno, la D, si bien es verdad que la vivienda digna es un derecho, ¿esto es verdadero? Sí, verdad, me salté eso.
Entonces, sí es verdadero, sí es un derecho. Al requerir recursos públicos para su desarrollo, debe hacerse de manera progresiva. Debe hacerse de manera progresiva, sí es verdadero. Y al referir recursos públicos, sí se pueden destinar recursos públicos. La respuesta es la D, perdón, si no, no di la respuesta ahí. La respuesta es la D. Sí se deben solicitar o se pueden solicitar unos recursos al Estado, pero deben ser de una forma indirecta, ¿cierto? A través de unas, digamos, unas instituciones, ¿cierto? Y se deben verificar todo este procedimiento. Entonces se hacen a través de subsidios. Pero no es que le den el permiso de que vaya a invadir terrenos. O ya invadió, venga, ya. No, no se puede hacer. Listo, perdón, ahora sí la 5. Una persona se molesta porque un árbol en el predio contiguo obstaculiza la luz solar de su jardín y termina golpeando a su vecino. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la persona está incumpliendo con el deber de. ¿Dónde están los deberes de los ciudadanos? En la Constitución, ¿dónde están? ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos en la Constitución? Derechos fundamentales. No, no, perdón, los deberes, perdón, los deberes. Los deberes de los ciudadanos, ¿dónde están? En la Constitución. ¿Cuántos Artículo 1 son? al 10. No, esos son los principios. Pero los deberes del ciudadano, ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los deberes de los ciudadanos? ¿Y dónde Si no están? me equivoco, son 29, pero 29 que son. No, No. No son 7, profe. no. Son 9 y están en el artículo 95. Son 9 deberes de los ciudadanos y están en el artículo 95. Ese artículo tiene que tenerlo pendiente porque cualquier ciudadano de estos de que, ay, lo voy a grabar y bueno, usted le dice, venga, pues que usted tiene el deber esto. Son 9 deberes que tienen los ciudadanos, están consagrados en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. A partir de ahí se enlazan todas las leyes, las ordenanzas y los acuerdos y decretos que se tiene que respetar. Entonces, es un modo de defensa de estas personas, ¿cierto? Es el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, son 9 deberes. Dentro de esos 9 deberes está que la persona debe respetar los derechos de los demás y no abusar de sus propios derechos. Que todo derecho está vinculado a un deber, ¿cierto? Entonces, los derechos no son absolutos, se pueden restringir. ¿Quién tiene el poder para restringir esos derechos? El Estado. ¿Por qué los puede restringir? Por el que el bien general prima sobre el particular. Entonces, esto es, digamos, para poder hablarle a una persona con propiedad que venga a dañar el servicio, ¿cierto? O la actividad de policía. Entonces, son 9 deberes en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Listo. Entonces, dice las opciones. A. Propender por la equidad y la igualdad, pues no reconoce que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a la propiedad y a la integridad. Esto dice verdad, pero no tiene que ver. Entonces, digamos que es verdadera, pero no es de acuerdo a lo que necesitamos aquí, ¿cierto? Entonces, los ciudadanos tienen que propender a la equidad y a la igualdad. Bueno, aquí el que está llamado a propender a esto es el Estado, el Estado. Pero los ciudadanos tienen que colaborar el Estado. Entonces, por ello, pues, podría tener algo de verdad, pero no tiene que ver con lo que estamos mirando. Pues no reconoce que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a la propiedad. Sí, todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a la propiedad, pero como que no es la esencia tampoco de esto. Pues estamos hablando que sí, el ciudadano le pegó porque el árbol está dando mucha sombra y no permite que su jardín florezca. Bueno, y a la integridad. Sí está violando el derecho de la integridad de la persona, ¿cierto? Porque eh, le está causando una lesión personal. Entonces, sí es verdad, pero tengámoslo ahí.
Obrar conforme al principio de solidaridad social, sí hay un principio de solidaridad social y invitan que todos los ciudadanos deben trabajar o deben actuar conforme a la solidaridad. Sí están llamados a la solidaridad. También es verdad, pero pues atentó contra la integridad de su vecino al imponer por la fuerza su derecho a la propiedad. Sí fue verdad esto, también es verdadera, pero no es como la más completa. Dejémosla ahí. C. Colaborar con la justicia. No tiene que ver con esto. Él no tenía que denunciar un hecho. Entonces, esta no. Pues atentó contra la integridad de su vecino. Esto es verdad, pero lo primero era falso. Entonces, no respetó el derecho a la propiedad privada que él también tiene. Esto es verdadero, pero la primera era falsa. Entonces, esta no, no vaya. La D. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Pues privilegió su derecho a la propiedad sobre el derecho a la integridad de su vecino. Entonces, respetar los derechos ajenos no lo hizo y abusó de los propios, y esto es verdadero. Se tuvo un privilegio del derecho de él a la propiedad de su jardín por encima del derecho a la integridad de su vecino, verdadero. ¿Cuál sería ahí? Yo marqué la D. Yo marqué la B. La B, principio de solidaridad. Por el principio de solidaridad social, más que todo, que habla la Constitución, ¿no? Sí, esto es verdadero y eso está bien. Pero, y está toda la frase, digamos, toda la oración completa, toda la respuesta está bien y está bien formulada y es verdadera. Pero ¿qué sucede? Que a veces varias son verdaderas y están bien, pero no es la más completa, la más acertada, la que más apunta al caso que están exponiendo, ¿cierto? Entonces sí tenía que ser solidario, pero la solidaridad en la Constitución se toma más cuando hay desastres naturales, cuando hay personas que necesitan esa colaboración, ¿cierto? Y además que está hablando, Yo creo que es la D, me parece que es la D, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, pues privilegio de su derecho a la propiedad sobre el derecho de integridad de su vecino. bueno, entonces mire, la B no está mal, o sea, no es una respuesta que esté equivocada, es bien, pero ¿qué habla aquí? De solidaridad social. Y él no fue solidario, bueno, con su vecino, con una persona, digamos que fue una sola, ¿cierto? No es como socialmente para ayudar a toda la comunidad, ¿cierto? Vamos que por eso está como tan valiendo ahí, ¿cierto? Atentó con la trayectoria del vecino, sí, por su derecho a la propiedad, esto es verdadero. Pero, bueno, pero, bueno, vamos a mirarla por aquí, mira, la versión de verde. Pero mire lo que están preguntando acá. Están preguntando el deber. Y acá que tengo, ¿cierto? Aunque también dentro de los deberes está obrar bajo el principio de, pero bueno, les están preguntando tal deber del ciudadano, ¿cierto? Y me están hablando del caso de por qué le pegó a su vecino, ¿cierto? Y no me están diciendo que se necesitaba que le ayudara a la comunidad o a un bueno, o a una persona que sufrió una dolencia o algo. Entonces, sí es verdadero toda la frase y está bien y se puede uno ir por ella, pero la más ajustada, lo que más hizo el Señor fue que él dijo, yo tengo el derecho a que mi propiedad, y entonces él tiene el derecho a su propiedad, pero ¿por qué no quita ese árbol? Entonces venga, yo le pego. Entonces él puso por encima de los derechos del otro, puso los derechos de él, y ahí fue donde faltó al derecho, al deber. Además que tal cual como lo reza aquí la de, está descrito en los deberes. En cambio, esta no está descrita tal cual así, digamos, en los deberes, esta frase, pero sí es verdadera y podría uno irse por eso. Pero aquí la respuesta, o sea, lo más acertado, lo más ajustado, lo más completico del caso, fue que él puso los derechos de él por encima de los derechos del vecino. Eso fue lo que sucedió en ese caso. O sea, es tal cual relata los hechos, es tal cual el deber está incumpliendo.
no está poniendo los derechos de los ajenos, lo está poniendo por debajo de los derechos propios. Entonces está usando de su derecho. Sí tiene derecho a la propiedad, pero no tiene por qué ir a pegarle a su vecino. ¿Sí? ¿Quedamos o no? Sí, señor. Sí, esa es la D. Sí. Es que es la que más se ajusta, y es la propia. La otra sí no está mal, o sea, no está mal, no es que esté, y cualquiera puede tomar, porque está bien, es verdadera, uno la aplica lógica, está bien, sí está dentro de los principios, sí está todo enmarcado, correcto, pero para el casito se ajusta más la otra, es más completa, tal cual lo que dice la otra es lo que sucedió. Listo, vamos a mirar la 6. La participación ciudadana en la toma de decisiones de relevancia estatal han sido reconocidas como un derecho y una responsabilidad que a su vez inherente al pleno desarrollo y ejercicio de la democracia. En ese orden de ideas, la Constitución Política de Colombia ha establecido como mecanismo de participación ciudadana. Mire, todo esto que dijo acá sirve para nada. Todo esto no sirve para nada, para quitar tiempo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Bueno, o digamos que sí. ¿Cuál es el mecanismo de participación para una decisión estatal? Digamos lo que hasta ahí. Ese pedacito está ahí, sí. Este solamente. Rescatamos ese pedacito. Lo otro no sirve para nada. ¿Cierto? Esa es la pregunta. Para tomar una decisión estatal, ¿cuál es el mecanismo de protección que necesito? Ya. Eso es lo que necesitamos de ahí, de ese texto. Mire, esos dos pedacitos. Listo, ahora vamos a mirar. Ah, bueno. Acá colocan varios hermanos. Ah, el referendo, la iniciativa popular, la veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana se acciona para tomar una determinación o decisión estatal. No, No, Eso es falso, eso es falso. no es ni un mecanismo de Falso. participaciones. tampoco es un mecanismo de participación. La veeduría es un organismo eh, democrático que se crea porque una comunidad quiere verificar una situación. Listo, entonces decíamos, la pregunta ahí es verificar para tomar una decisión de relevancia estatal, ¿qué mecanismo de participación podría tomar? Esa es la pregunta. Entonces, la veeduría ciudadanas, bueno, vamos aquí. Veedurías ciudadanas, ellos se organizan, se eligen democráticamente quién va a ser el vocero, todos son iguales. Van a la Cámara de Comercio o van a las personerías municipales, realizan un acta y quedan constituidos mediante un documento público, ¿cierto? Ellos solamente pueden verificar que no se esté cometiendo mm, algo mal hecho y solamente lo único que pueden hacer es solicitar información y realizar un informe a la entidad que lo requiera. No pueden parar procedimientos, no pueden obstruir la actividad de policía, no pueden obstruir un contrato o una construcción, ¿cierto? No pueden hacer nada de eso. Lo único que pueden hacer es ver, veeduría, ¿cierto? Ver y hacer un comunicado oficial a la entidad que le corresponda verificar eso. Puede ser de lucro o puede ser hasta disciplinario o bueno, el comportamiento o el procedimiento de alguna entidad. También lo podría hacer, pero no puede obstruir. ¿Dónde está eso? En la ley 850, en las prohibiciones de las veedurías. Ahí está. Yo tengo esa clase grabada también ahí. Le voy a enviar el link. O voy a hacer un videito más pequeñito. No va a hacer toda la clase, lo va a hacer un videito pequeñito de eso. Yo no pueden obstruir un procedimiento, no pueden obstruir eh, una construcción, no pueden obstruir ningún, bueno, no pueden bueno, parar la ejecución de ninguna actividad. Lo único que pueden hacer es informar. ¿Listo? Decimos entonces que la A por tener teorías. No. El plebiscito. Puede consultar. La Junta de Acción Comunal.
Y el cabildo abierto, La Junta de Acción Comunal no es ni mecanismo. no hay mecanismo, muy bien. Ah, estación comunal solamente es una personería jurídica, digamos, para verificar como tal y mantener en pequeñito el Estado, digámoslo ahí. La consulta popular, sí, podría ser. Consulta popular. El referendo. Sí, bueno, sí, podría ser que sí, pero el referendo es más para modificar la Constitución, hacer una norma, derogar una norma, modificar alguna ley, ¿cierto? No, pero bueno, podría ser. La revocatoria de mandato. O sea, es ahí donde están los tres mecanismos. Pero la revocatoria de mandato es igual una decisión de relevancia estatal. Esos son tres mecanismos, pero la revocatoria de mandato, bueno. Iniciativa popular. Esta es un mecanismo, pero la iniciativa popular Ese es un es mecanismo. un mecanismo de participación. Listo, bien. Consejo de planeación. No es mecanismo. Plebiscito sí es mecanismo y es para consultar a la comunidad. Esta pregunta, la verdad, La C, ¿no? La C. Sí, la C tiene tres mecanismos, lo único cierto. Yo marqué la C también. pero le digo una cosa. Esta pregunta está muy mal hecha, Sí, mal formulada. mal formulada. ¿Por qué? Porque si yo necesito saber cuáles son tres mecanismos, pues diga, bueno, la Constitución Política de Colombia dotó a los ciudadanos para intervenir o verificar la acción del Estado a través de unos mecanismos de participación. Bueno, ahí serían los mecanismos de protección, de participación. Para que ellos opinen, para que todo el pueblo pueda opinar en las decisiones del Estado, ¿cierto? Eh, Dentro de esos mecanismos están, y puedo colocar esos tres. Esa sería una pregunta buena. Pero acá me dice, mire, la participación ciudadana en la toma de decisiones de relevancia estatal. Pues, o sea, ¿qué es, cierto? Relevancia estatal, la toma de decisiones. Ha sido reconocida como un derecho y una responsabilidad, a su vez inherente del pleno desarrollo del ejercicio de la democracia. Bueno, o sea, este texto, la verdad, no tiene para poder preguntar los mecanismos de participación. Entonces, si me dijeran que para una decisión de relevancia, pues tendría que poner cuáles. O digamos que le dijeran así, pero la respuesta debería ser consulta popular, plebiscito, ¿cierto? ¿Cuál más podríamos hacer para consultar? Hasta le perdono el referendo. O sea, le puedo esto, plebiscito, consulta popular y referendo. Podría ser una respuesta. Pero es que esta revocatoria del mandato es una decisión estatal o para consultar una decisión estatal. Digamos que porque sí, porque el ciudadano puede opinar si quiere ese gobernante aún o si no lo quiere, ¿cierto? Digamos que sea por eso. Bueno, pero la respuesta era la C. No, no, la respuesta era la C. Esos eran los tres mecanismos. Ahí la pregunta era, ¿usted sabe cuáles son mecanismos y cuáles no son mecanismos? Esa era la pregunta. Listo. 7. A David, joven colombiano, lo diagnosticaron con un grave cáncer cuyo tratamiento requiere la toma de varias pastillas que están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, POS. Cuando David acude a su EPS para que le autoricen el tratamiento, la entidad se niega. De las siguientes opciones previstas en la Constitución Política de Colombia, para la protección de los derechos fundamentales, el mecanismo más idóneo al que puede acudir David es A, una acción popular; B, una habeas corpus; C, una acción de tutela; D, una habeas data. La C, Acción de tutela. la Yo tutela. marqué la C. Sí, porque es que están jugando con la salud del muchacho. Y la salud es un derecho conexo al derecho a la vida. Y el derecho a la vida
es un derecho fundamental, ¿cierto? Y para proteger cuando está vulnerando un derecho fundamental, ¿cierto? Individual, procede la acción de tutela. Ya, esa era la pregunta. Si sabía para qué servía la acción de tutela. Y esta es la respuesta. La C. Muy bien. Vamos a mirar la otra. La otra. 8. Un ciudadano quiere reportar que en su municipio el sector de educación se encuentra en condiciones precarias y no se ha evidenciado inversión alguna por parte de la gobernación, la cual ha intervenido el presupuesto en la renovación de sus instalaciones y cambio de mobiliario. Según la Constitución Política de Colombia, los organismos de control son entidades que vigilan la actividad estatal y sancionan las faltas cometidas por las instituciones de carácter oficial. Para auditar el manejo dado al presupuesto y procurar que éste se destine responsablemente, el ciudadano debe acudir ante A. La Fiscalía General de la Nación, B. La Defensoría del Pueblo, C. La Contraloría General de la República, D. La Procuraduría General de la Nación. C, Contraloría. ¿Por qué? Porque controla el rubro, recontrola el dinero, ¿cierto? Contraloría controla el dinero del Estado, ¿cierto? Es la Contraloría. La Procuraduría, vamos a decirlo así, procura el buen comportamiento de los funcionarios públicos. Procuraduría procura el buen comportamiento de los funcionarios públicos. Y la Contraloría controla el gasto del dinero público, ¿cierto? Por eso la Procuraduría es de la Nación, porque la Nación es de los nacidos, de las personas nacidas en Colombia, y la Contraloría es de la República, de los recursos del Estado, ¿cierto? Los bienes materiales e inmateriales del Estado están ahí dentro de la República. Listo. 9. De acuerdo con el capítulo de la Fuerza Pública de la Constitución Política de Colombia, la Policía Nacional tiene como finalidad primordial A. Garantizar y promover la seguridad interna del país. La seguridad interna del país a escala departamental y nacional. B. Mantener la paz, el orden público, las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades públicas. D. Defender la independencia, la integridad. ¿A qué le corresponde esto? La C. El ejército. Al ejército. Bueno, sí, al ejército, pero como tal a las Fuerzas Armadas. Porque la Marina, en materia marina, va a responder en el campo de ellos. La Fuerza, bueno, aérea, que ahora es la Fuerza Espacial, ¿cierto? Va a responder en el campo de ellos, a proteger. Y el ejército en el terreno, en tierra, ¿cierto? Pero son las fuerzas militares las que le corresponde la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional. Listo. D. Proteger y salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes y la democracia en el territorio colombiano. ¿Cierto? Y salvaguardar los derechos humanos. ¿Esto a quién le correspondería? ¿A quién? Bueno, aquí ya sabemos que la respuesta es la A, B. B. La B. La B. Y esto era fácil, ¿no? Artículo 18. Y aquí la C, ¿cuál era? Artículo 217. 217, ¿cierto? Y el de la fuerza pública es 216, que dice que está conformado por fuerza militar y policía. Listo. En el año 2020 y frente a la ocurrencia de la COVID-19, el presidente de la República declaró el estado de emergencia para hacerle frente a las situaciones inesperadas producto de la pandemia. En este escenario,
y como medida para combatir los efectos de la emergencia sanitaria, fueron restringidos varios derechos de los ciudadanos, tales como el derecho a la locomoción, impidiendo a las personas transitar libremente en el territorio nacional por un periodo de tiempo. Al respecto, las facultades excepcionales de los estados de excepción contemplados en la Constitución Política de Colombia permiten al presidente restringir. Nosotros lo hablamos, ¿cierto? Yo le dije, ojo muchachos, que el primer estado de excepción prohíbe o restringe 3 derechos. El segundo estado de excepción, la Comisión Interna, Comisión Interior, restringe 3 derechos. Y el último solamente restringe 2 derechos, no más. ¿Se acuerdan que yo les dije? Y les dije, o que no se puede prohibir a los medios de comunicación publicar todo esto, no habrá censura, no habrán delitos de lesa humanidad, no habrán destierros, no habrán, porque haya guerra exterior o comisión interior o estado de calamidad pública, ¿cierto? No hay permiso para vulnerar los derechos humanos, solamente restringir unos. ¿Cierto? ¿Cierto que lo hablamos? No. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, me dice que todos los derechos. ¿Tenemos permiso para restringir todos los derechos? Aquí ya estaba el error. Listo. Únicamente los derechos relacionados con participación política. ¿Sí? ¿Y la locomoción es de participación política? No. Todos los derechos. Esto estaba muy fácil. Ya no tengo que leer más nada, mire. Únicamente los derechos que la Corte Constitucional permita limitar para efectos de solucionar las situaciones excepcionales presentadas. Los que dice la Constitución y los que puede autorizar la Corte Constitucional, porque ellos siempre le va a hacer verificación a todos los decretos ley que se establezca, se reglamenten en los momentos de estado de excepción. Estaba muy fácil. La respuesta es la D. ¿Sí o no? Yo ahí tuve el error, yo coloqué la C. C. Todos los derechos, es que mire, acá estaba el error. Esas palabras todo, únicamente, mire, es lo que habíamos hablado. Todo, únicamente, todo. Bueno, aunque esta vez, muchachos, esperen, porque esta vez le damos la bien. Esta vez dice, únicamente los derechos relacionados con participación política, aunque ahí está la libre locomoción, no. Dice, No, toda vez que participación los, política no tiene nada y, que ver. y dice, toda vez que los derechos individuales no pueden restringirse, pero mire que estamos restringiendo ¿cuál? La libre locomoción. Y es un derecho, no, pero sí quería como mirar eso porque mire que la segunda parte convence mucho. Toda vez que los derechos individuales fundamentales no pueden prohibirse, ¿cierto? O sea, como que convence. Pero ahí, ese únicamente está mal. Ese todos los derechos está mal, ¿cierto? Y este de la C, todos los derechos está mal. Mosquero. ¿Eh? Está mal. Bueno, aunque la última también dice, únicamente los derechos, vuelve a decir únicamente, pero lo que sigue es que la Corte Constitucional permita limitar, si es verdad, para efecto de solucionar la situación. La respuesta sería la D. Sería la D. Sí, ahí sí sería la D. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Puede pues, que la hayamos equivocado, pero la solución sí es esa. Pero mire esta tremenda preguntota. La pregunta en sí, ¿qué es? ¿Cuáles derechos se pueden restringir en un estado de excepción? Ya. ¿Y la respuesta cuál es? Solamente los que están en la Constitución, que son 3 para el primero, 3 para el segundo y 2 para el tercero. Y la Corte Constitucional puede decir que podemos restringir algunos, otros más, si es necesario. Ya. Esa es la respuesta. 11. Una ciudadana venezolana desea regularizar su situación migratoria
con base en lo dispuesto en el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. Dado que no tiene conocimiento de cómo acceder a esta protección, se acerca a Migración Colombia con un lápiz y una hoja de papel en la cual consigna sus datos personales y le solicita la información acerca del trámite correspondiente. Derecho de petición. Listo. Según la ley 1755 del 2015, al recibir este escrito, Migración Colombia está recibiendo un derecho de petición. Listo. Si es un derecho de petición, ¿se puede negar? No. ¿Negar? No. O sea que A y C ya no la tengo que leer. ¿Para qué la leo? Listo. B. Responder dentro de los 30 días siguientes en atención a que rige en plazo especial para la consulta ante autoridades públicas. ¿Verdad o mentira? Yo marqué la B. 30 días, bueno. Responder en los 5 días siguientes a la solicitud teniendo en cuenta que la población venezolana se encuentra en situación de vulnerabilidad. Bueno, Profe, Puse yo creo que B. eso es falso. Eso es falso, que los venezolanos no están en vulnerabilidad. digamos La que B. sí, digamos que tienen una vulnerabilidad, pero no son una población vulnerable, no. Digamos que no, listo. No, no son, listo. Es que Y esto 30 de, días porque pues ellos consultan hacen las consultas para dar el trámite, para hacer el trámite. Más. Se sí, toman pero, unos días más. pues sí, pero no, pero ¿sabe qué? Si le van a explicar cómo se hace el trámite, no serían 30 días, serían 15. Entonces, sacar copias o explicarle el trámite y ya. Pero si es para ingresarla a ella el trámite, pues sí, la respuesta daría en 30 días. Démosle que sea por eso. Pero es que acá lo que está preguntando ella es información del trámite. Y para yo informar un trámite no son 30 días. Yo le puedo responder, el trámite se hace a través de, o traer estos documentos y le doy una fotocopia donde están los documentos. ¿Ya? Le respondo con eso. Para eso no necesito 30 días, porque no es consulta al cargo, es una información ya dada. Pero digamos que la tomaron por que le iban a hacer el trámite a la muchacha y todo esto porque ella dio los datos. Acá dice que ella dio los datos, entonces le van a hacer el trámite. Entonces, sí, 30 días. A ver, Y consultan con otras entidades y eso, más que todo ellos pensaron fue eso, que van a hacer sí, consulta a otras entidades, que le van a dar, que le van a hacer el trámite como tal. sí. La pregunta, pues para mí, no me gusta. A mí no me gusta. O sea, no me parece que está bien hecha. No Pero, están los tiempos que dice la norma. no, Ellos como que inventan ahí. y yo no sé esa pregunta, ¿a quién pondrán a hacer eso? Pero la respuesta es esa. La respuesta es, son 30, o sea, poner 30 días. Ya, Para consultar ante autoridades, dan los 30 días, porque tal, ellos, cuando consultan entre autoridades, entonces más días, entonces por eso ellos ponen eso. bueno, como lo que sí. Listo, ya esa es la respuesta. 30 días. Sí, un ciudadano interpuso por escrito un derecho de petición ante la, ante la Secretaría, ¿no? Ante la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de su ciudad para solicitar información sobre el cálculo del impuesto predial de su casa. Sin embargo, al analizar el derecho de petición, la Secretaría Jurídica se da cuenta de que no, se da cuenta que no tiene competencia. Conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 del 2015, la Secretaría Jurídica debe. Entonces, si recibieron derecho de petición y no es de ellos, ¿qué deben hacer? Ya sabemos, ¿no? Recibir y Remitir. tramitarlo. Remitir. Eso. Sí, Entonces, remitir y hacer una consulta interna. No, ¿cuál consulta? Esto no tengo que seguir leyendo, esto está mal. Informar al ciudadano que dicha secretaría no es competente sobre el tema, sí, debería informarle. Y rechazar. No, rechazar. No es. Ya no leo más. ¿Qué? C. Remitir la petición a la autoridad competente. Esto es verdadero. E. Esto es un más.
Está sumando acá. E, informar al ciudadano que se remitió por falta de competencia, esto es verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero en la tabla del más. D, archivar la petición del ciudadano amparada. No, no, para archivar. ¿Qué va a archivar? Ya muere. Ya muere. La respuesta, la C. Oiga, el que le puso, el que no sabía la respuesta y puso C, C, C en todas, le va yendo bien. Va bien, ¿cierto? Compañero me dijo, no, es que yo en cierto tema contesté todas las C. Bien, es mejor colocar todas una sola que así, no le pega nada. Bueno, 13. Un teniente de la policía emite una orden legítima a uno de sus subalternos de presentarse a las 4 de la mañana. Bueno, acá a las 4 horas. El día siguiente para realizar un operativo. El subalterno considera que la citación es demasiado temprano, por lo que decide presentarse a las 6 de la mañana. Esto, bueno, esto lo hizo una persona, un ciudadano, Él es un civil. sí, un civil, eso se muestra a leguas. Listo. De acuerdo con el Código Penal Militar, el tiempo, el tipo penal que se corresponde con esta conducta es, bueno, ¿cuál es el delito? No, no está bien. Esa acción, Desobediencia. esa acción, ¿qué era esa acción? Desobediencia. Por eso, ¿por qué? ¿Quién se acuerda qué era esa acción? El delito de la ES. Delito de la ES. ¿Sí? Cuando usted firma, se casa con una mujer, firma un documento, cuando se separa con ella con la ES, ella se le queda con todo lo suyo. Ese es el delito de la ES, de la desacción. Hacer obligar a alguien a firmar un documento para que pierda la propiedad de un mueble o inmueble, ¿cierto? Entonces, esa es la sanción. ¿Esa acción? No es, no es. Y subordinación no fue mediante actos violentos, fue mediante actos violentos, no incumplió la orden mediante actos violentos, no es insubordinación. Sabotaje, no dañó un elemento, cualquiera se puede ir por sabotaje. Ya, pero mire, es que él no llegó a la hora, entonces no se desarrolló el operativo porque no llegó, ¿cierto? Pero en realidad no. Sabotaje es dañar un vehículo, dañar un elemento para que no se cumpla una misión, ¿cierto? Sabotaje no es. ¿Qué es? Desobediencia. ¿Cumplió? Sí, cumplió. Pero de otra manera, porque modificó la orden impartida por el superior. Sí, se presentó a la hora que quiso. La respuesta es ahí. Ahí es la respuesta. Listo. 14. Un suboficial de la Policía de Colombia, en el ejercicio de sus funciones, sufrió una lesión por la cual recibió una incapacidad de 10 días. Al culminarla, el suboficial no se presentó el día señalado para volver a sus funciones, sino que se presentó 7 días después eh, de cumplir la incapacidad. De acuerdo con el Código Penal Militar, el suboficial se enfrentará a una investigación penal militar por el delito de, ¿cierto? ¿Qué delito? Deserción, Abandono el servicio. abandono del servicio, desobediencia, abandono del puesto. Pero desobediencia no es porque no incumplió, digamos, como tal, una orden, ¿cierto? Abandono del puesto, no porque no se apartó o no se puso bajo la desbebida embriagante, sustancias psicoactivas o se puso a hacer relaciones sexuales en un turno o se corrió del puesto de facción. No es abandono del puesto. Deserción se da cuando la persona está prestando servicio militar. Servicio militar. ¿Cierto? No se presenta en 5 días, pero es un soldado o un auxiliar, deserción. Pero como es un profesional, acá me dice que es un suboficial, la respuesta correcta es abandono del servicio. Abandono del servicio. ¿Listo? También le abren disciplinario por no presentarse un término superior a 2 días. Anteriormente era 3 días, ahora son 2, con la 2196. Después de 2 días que no presentarse, ya es una falta gravísima
destitución, inhabilidad general. Listo. Entonces aquí, la 15. Patrullero que se encontraba en una vereda encargado de centinela. Ojo, es profesional, pero le dan una característica. Es un centinela, ¿cierto? Ojo, que vamos a jugar con eso. Centinela. Solicitó ser evacuado del lugar debido a que un supuesto enemigo le ocasionó una lesión. Bueno, ya no me importa lo de centinela, ahora me importa es la lesión. Listo. Con un arma de fuego en su pierna izquierda. Atípica, siempre la izquierda. En la clínica donde fue atendido, se dictaminó que, dadas las características de la herida, el proyectil usado y los rasgos de pólvora en sus manos, y en la herida también, en la pierna tiene que haber pólvora porque está muy cerca, se trató de una autolesión para eludir el cumplimiento de sus deberes. Además que si es de muy cerquita queda con quemadura, toma otro color. De conformidad con el Código Penal Militar, el soldado cometió el delito de... Listo, lo único que me interesa aquí pues, era que él se ocasionó unas lesiones, ¿cierto? Y esto es un delito que está dentro de una categoría que es contra eh, los intereses de la fuerza pública. Y el único delito que está ahí es el delito de inutilización voluntaria. ¿Y por qué? Porque va a afectar el rubro, la economía de una institución. Bueno, de la fuerza pública, porque la fuerza pública es la que le tiene que pagar, indemnizar por ello. Entonces, por eso está ahí. ¿Es cobardía? No, no dijeron que había presencia del enemigo y mucho menos omisión porque tendría que estar en combate o solicitando apoyo a alguna unidad. Sabotaje agravado no, porque el sabotaje es dañar un vehículo o una instalación para no realizar una operación. Además que el agravado, cuando por causa de ese sabotaje no se cumplió la misión, se fugó la persona o se ocasionó daños a la integridad de los funcionarios o muertes de los funcionarios. Entonces no es. Neutralización voluntaria, sí es. Es el delito que está ocasionando ahí. Y abandono de servicio, no. Abandono de servicio no. Porque el abandono de servicio es cuando supera los 5 días de no presentarse o no estar en el servicio. ¿No? 16. Un patrullero en el servicio activo acusa falsamente a uno de sus compañeros señalando que incurrió en la conducta de cohecho propio cuando se encontraba en un puesto de control en las inmediaciones de un municipio. El ofendido decide tomar acciones legales y procede a instaurar una querella por calumnia un año después del agravio. Esto es importante. Entonces, ¿qué es importante? Él dijo que había una conducta, o sea, un delito. Entonces, el delito que está ahí sí es calumnia, ¿cierto? La persona quiere y va a interponer querella, no denuncia porque es el mismo afectado, ¿cierto? Demanda es administrativo, denuncia es penal y querella es cuando la misma víctima va a denunciar, ¿no? Pero mire lo que pasa aquí, un año después. De acuerdo con el Código Penal Militar, la querella no procede porque. Entonces, la conducta descrita no se encuentra tipificada como delito en el Código. ¿Se encuentra la calumnia tipificada en el Código Penal Militar o no? ¿Está tipificada? Tipificada, o sea, que esté escrita, que esté enunciada en la ley, en la norma. Sí, sí está. Está injuria, está calumnia, y está calumnia e injuria indirectas. Está. Entonces, esto es falso. Falso. Listo. B. El ofendido no cuenta con la facultad legal para presentar este tipo de acción legal. ¿Puede o no puede presentar una querella? Él es la víctima. Y Sí puede. están diciendo que él cometió un delito. Entonces, no cuenta. Entonces, esto es falso porque sí cuenta. Sí cuenta. Listo.
El mecanismo idóneo en esta situación es la denuncia ante la autoridad competente. ¿Cuál es la diferencia de denuncia y querella? La calumnia y la injuria son delitos querellables. Cuando habla de querellable es que la misma víctima tiene que denunciar, tiene que instaurar una querella. Entonces, aquí no procede denuncia, sino querella. Querella. Demanda, administrativo. Denuncia, penal. Cualquier persona puede colocar una denuncia, así no haya sido. Entonces, yo pongo la denuncia de que, pongo la denuncia que están violando a una persona. Puedo poner la denuncia yo, no me están violando a mí. Pero querella, tienen que estar violando a mí para yo interponer querella. Entonces, esto es falso. Falso. Miren lo importante aquí es esto. No, y el tiempo, lo último, un año después. Un año después, listo. Eso es lo importante. Ahora, D. El instrumento fue presentado fuera del tiempo establecido en el Código Penal Militar. ¿Cuánto es el tiempo máximo para la caducidad? Es 6 meses. A los 6 meses tiene una caducidad, no una prescripción, una caducidad. ¿Por qué? La caducidad es cuando sucede un hecho y a un tiempo determinado no se ha investigado, ¿sí? No se ha abierto una investigación de ese hecho. Digamos que tiene la caducidad, como los yogures, ¿cierto? Como los alimentos que caducan a un año, caducan a 2 años, caducan. La injuria y la calumnia tiene una caducidad a los 6 meses. A los 6 meses. Después del año ya no podía presentarlo, tenía 6 meses para presentarlo. Y tenía que presentar, si lo presentaba él, era una querella. Entonces, la respuesta correcta era la D. Sé que muchos se pudieron ir por la C, ¿cierto? Me dicen, ¿qué reflexionamos ahí? Sí, claro, yo Que no marqué la C. estudia. No, pero que la C no. Pero es que muchos, es que por eso, por no diferenciar demanda, denuncia y querella. Que el denuncia dañaba todo ahí porque está hablando de querella allá arriba. Sí, sí, pero entonces Y el año después, ajá, pero entonces Profe, él pero es que la no tenían respuesta, que la decirlo. respuesta lo dice ahí un año después. Ya eso se Ya. sobreentiende, profe. Cuando ponen eso ahí, ya uno ahí pasa algo con ese año después. Entonces ya hay que buscar es tiempos. mire una cosa, que le ponen el no grandísimo aquí, mire, no procede, y se lo ponen en negrilla. Y yo sé que muchos se fueron por la C y pues, digamos que vamos a hablar mal de ellos porque en un afán o en algo se puede ir ahí. Uno dice, no, ¿cómo así que va a poner querella? Tiene que denunciar, porque nosotros siempre tenemos ese término encima. Denunciar, 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 denunciar. Pero en estos casos procedes una querella y ya no va a estar tiempo. Ya un año después ya no está tiempo. Ya se pasó. La respuesta aquí era la D. Listo. Vamos a la 17. Un oficial de la Policía Nacional está invitando a una reunión familiar con motivo de las fiestas de Halloween, a las que asiste con su uniforme de dotación oficial. A mí esta pregunta, la verdad, bueno, vamos a leerla otra vez, pero esta pregunta no me gusta. Siento que no es el delito, que está mal. Esto lo dice una persona que no conoce, pero digamos que vamos a prestar atención. Entonces, vamos otra vez. Un oficial de la Policía Nacional está invitado a una reunión familiar con motivo de las fiestas de Halloween, a las que asiste con su uniforme de dotación oficial. Teniendo en cuenta el artículo 132 de la Ley 1407 del 2010 acerca del uso indebido del uniforme, el actuar del oficial es. Vamos a mirar. Esta pregunta yo la vi y no me Yo gustó. ni sabía que existía eso. No, es que no existe así. Eso está malo. Es que así no es. Así no es. O sea, la persona, bueno, no sé quién haría eso, pero la persona no sabe que no está tipificado tal cual así.
Y si no está tipificado así, no se puede concretar el delito. Los verbos rectores que están dentro de ese delito no son esto, lo que él enuncia acá. Esto no. Pero sigámosle el juego, sigámosle el juego. Entonces, incorrecto. Pues el oficial utilizó el uniforme en una fiesta privada. Mire, eso no, tampoco esa respuesta es vacía. No está concreta. Bueno, D, concreto, por lo cual el oficial usó el uniforme que le correspondía. Menos. C, C, incorrecto, pues el oficial usó el uniforme en una actividad ajena al servicio. Yo puse eso, lo que vi Bueno, como más. D, correcto, pues el oficial por su rango puede usar cualquier uniforme. No, Mire, Yo marqué la C. mire, si a yo mí me marqué la dicen, C también. si a mí me dicen cuál es de las peores preguntas que yo vi en ese examen, yo creo que esta es la esta es la campeona. Pregunta tan mal diseñada, mal. Pues, o sea, dentro de la humildad de uno, que uno no tiene, pues, conocimientos así extraños, pero esto está muy mal hecho. Pero bueno, mire, el artículo 132 sí me habla del uso del uniforme, pero ¿qué me dice? Colocarme insignias que no me corresponden públicamente. Eso es el mal uso del uniforme, o sea, el uso indebido. O colocarme un uniforme que no me corresponde, grados que no me corresponden, medallas que no me corresponden. Sí, Eso los es. insignias, pero no de. Sí, Sí, es que eso, o sea, eso es. Y es públicamente, bueno, pero insignias, pero colocarme el uniforme o tener el uniforme, pues en una fiesta, eso sería más disciplinario. Disciplinario sí, disciplinario sí, pero penal militar, no, no. Que yo me coloqué aquí teniente coronel, que me coloqué alguna medalla, ahí sí hay uso indebido del uniforme. Pero el resto, o sea, está mal hecha la pregunta, pero sigamos el juego. Entonces, la verdad no habría tipicidad. Ahí no estaría escrito no estaría configurado el delito. Disciplinariamente sí, no puede utilizar el uniforme fuera del servicio para otra actividad, ¿cierto? Eh, Aunque a esto le falta mucha cosa. Que si digamos que es una actividad de Halloween, pero es una reunión familiar, bueno, ya es otra cosa. Pero si es una actividad de Halloween, lo invitaron al comandante de una estación, puede ir uniformado, como la autoridad que es, ¿cierto? Entonces no habría problema. Pero bueno, aquí ese delito no se configura. Pero según lo que dice, tenemos que buscar algo malo. Entonces, si coloca acá que el actuar del señor es correcto y correcto, pues lo voy a tachar, estos no son. Me voy a ir por la A o la C. Incorrecto, pues el oficial utilizó el uniforme en una fiesta privada. Eso fue lo que hizo, pero pues, vamos a mirar. Incorrecto, pues el oficial usó el uniforme en actividad ajena al servicio. Suena más elocuente. Dicen la misma cosa. Solo que acá dice que es una actividad privada, pero dicen la misma cosa. Pero ¿cuál suena mejor o está como más argumentadita? Así. Aunque esta pregunta no tiene ni pie ni cabeza y está mal argumentada por todos lados y las respuestas son vacías, no son concretas. Entonces, pero la respuesta sería, la más sería la C. La C. Listo, vamos a ver la 18. Miembros de un grupo armado organizado ingresaron a un apartamento por la fuerza para robar. Como consecuencia de los, como consecuencia de los llamados de auxilio, llegó al lugar un comando de la Policía Nacional. Y luego de un cruce de disparos, los miembros del grupo ilegal se retiraron y algunos de los miembros de la fuerza, en beneficio propio, se apoderaron del dinero en efectivo y bienes que se encontraban en el inmueble. De conformidad con el Código Penal Militar, los miembros de la Policía Nacional cometieron el delito de... Está mal redactada. Pregunta. ¿Qué es lo que me quieren preguntar aquí? Un delito de, en un operativo,
apropiarme de unos bienes. Pero acá me hablan, bueno, de un dinero, está bien de un dinero. Y bueno, unos bienes que se encontraban en el inmueble, listo. ¿Cuál es el delito? Cuando yo estoy en campaña o estoy en una operación y me apodero de los bienes, de los elementos que encuentre, ¿cómo se llama ese delito? Saqueo. Bien, bien, listo. Entonces vamos a mirar ahora. ¿Qué es el peculado por extensión? ¿Quién se acuerda qué es el peculado por extensión? Bueno, digamos primero qué es el peculado. ¿Qué es el peculado? Mira acá, la ve, listo. ¿Qué es el peculado? Cuando yo tomo un bien que no es mío, que es público, que es del Estado, ¿cierto? Es de la institución, para uso personal, ¿cierto? Ahí estoy haciendo peculado, ¿cierto? En la camioneta, en la policía, ir a hacer mi trasterito, peculado, peculado. Listo. Pero por extensión, ¿qué es por extensión? Que estoy haciendo uso de un elemento de los clubes de la policía o de alguna entidad, ¿cierto? El club de agentes de la Policía Nacional y yo fui y me saqué todos los tenedores, bueno, los cubiertos para ir a hacer mis 15 años. O yo saqué todas las colchonetas del club de la policía para ir a llevarlos a hacer una actividad en mi casa o porque me llevó visita. Eso es un peculado por extensión, porque estoy haciendo peculado con los elementos y es por extensión porque es un lugar que le sirve a la institución, ¿cierto? Especulado por extensión. Listo. Saqueo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Listo, vamos a mirar acá la C. Hurto agravado. Profe, sí está hurtando los elementos. Sí. Y hay un agravante porque está utilizando la investidura y cosas así. Utilizó hasta elementos y armas y esto. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque estamos hablando a la luz del Código Penal Militar. En el Código Penal Militar no me habla de hurto agravado, no me habla de eso. No está tipificado ya el delito ese. Entonces, no es. Es acción. Ya sabemos qué es acción. El delito de la es. Me quitan mis cositas cuando firmo un papel. El delito de la es. 19. Un miembro de la fuerza pública tuvo un incidente relacionado con bienes de dotación que le habían sido entregados para el ejercicio de sus funciones. Y, y está siendo investigado por el delito de peculado sobre bienes de dotación. De acuerdo con el Código Penal Militar, el delito de peculado sobre bienes de dotación hace referencia a, ya hablamos que es peculado, ¿no? Entonces, usar de manera inadecuada bienes de dotación que le fueron entregados. Bueno, podría decirse que lo utilizó inadecuadamente, pero no está como tal ahí configurado el delito, ¿cierto? Pero podría decirse, permitir que un tercero haga uso de los bienes de dotación que están bajo su cuidado. Es propio, pero también podría darse que yo o con la ayuda de un tercero lo hagamos uso de él. Puede darse, mas no está claro, no está detallado o configurado totalmente. Apropiarse, espere que apropiarse en provecho propio o de un tercero de bienes de dotación que le fueron confiados. Bien. No informar en forma inmediata de la pérdida de los bienes de dotación bajo su custodia. Esto es una falta disciplinaria, ¿cierto? Esto, pero no es como tal aquí en penal militar. ¿Listo? Este de un tercero sí puede ser, pero también propio, y digamos que no está tipificado, no resta tal cual, como lo dice en el código, no es. Usar de manera inadecuada, esto sería más una falta disciplinaria, pero no es. No es una falta disciplinaria. La respuesta acá correcta es la C. Apropiarse en beneficio propio o de un tercero de los bienes de dotación que le fueron confiados. Esa es la respuesta. La C. 19. Listo. Mira la 20. Una persona se transporta en su automóvil
acompañado de dos amigos. En un semáforo, dos motociclistas rodean el vehículo y uno de ellos se dispone a desenfundar un arma, por lo que el conductor decide abrir la puerta, sujetar al individuo y arrancar el vehículo, provocando la caída del atacante y causándole lesiones al atropellarlo con la parte posterior del carro. De acuerdo con la ley 599 del 2000, por el cual se expide el Código Penal colombiano, hay ausencia de responsabilidad del conductor debido a que actuó. Esto. A. Legítima defensa. B. Bajo insuperable coacción ajena. C. Por error invencible. D. Impulsado por miedo insuperable. Miedo insuperable, profe. Bueno, ¿más? Dice. Legítima defensa. Oye, busca la que se desprende de la Esa es la A, legítima defensa. No, defensa. Bien. Bueno, vamos a mirar que es un error invencible, ¿cierto? Entonces, un ciudadano se va a lanzar de un puente. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Se va a lanzar del puente, yo voy a tratar de que no se lance el puente, él hace la magia que se va a lanzar, entonces yo voy a agarrarlo y lo que hago es que cuando lo voy a agarrar lo que hago es que lo empujo, ¿cierto? Porque sin intención, pero fue un error y no pude después agarrarlo, un error invencible y murió una persona, ¿no? Ahí no hay ningún error invencible, no hay ningún error invencible. Bajo coacción ajena, que alguien me esté obligando a hacer la acción. Profe, es que él con el actuar de él lo está obligando. Sí, pero no, es una tercera persona que me obliga a ayudar a hacer un delito. Pues no. Quedan la A y la C, la D. ¿Qué hacemos? Profe, legítima defensa, no porque esto, ¿qué puedo decir entre la legítima defensa? Es cuando, o sea, por la norma o usted acciona, pero entonces lo otro fue porque él lo hizo por el miedo, o sea, la reacción de él. No, pero lo hizo fue para defenderse de los que lo rodearon, ¿no? Imagino que lo iban a. Entonces, pero cuando hacemos un delito por, es que son muy parecidas. Porque, por ejemplo, si yo le digo, hay una muchacha que la está agrediendo su pareja y ella tomó una sartén y se la pegó le pegó en la cabeza, esa persona murió, ¿cierto? Eh, ahí Están las habría dos. Ahí habría el legítima defensa y habría un miedo insuperado. Ahí habrían los dos. Pero acá toca sí o sí tomar un camino. Entonces, bueno, cuando hay miedo insuperable, la persona, eh, bueno, ya sabe que va a morir. Por ejemplo, me está escribiendo mi esposa. Ya. Listo. Entonces, la persona cree que va a morir y tiene un temor, un pánico y reacciona, ¿cierto? Pero es que el reaccionar es instintivo. Usted o aparta o golpea, ¿cierto? Pero aquí el señor, ¿qué hizo? Abrió la puerta, tomó, arrastró y soltó. Se le cayó y lo atropellaron, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hizo el señor? Por defenderse. Sí, sí, sí. O sea, la respuesta Entonces sí es aquí, legítima, entonces sí es legítima defensa, sí. Como, porque como están lo empezando las hizo. preguntas de esa ley, lo primero es la legítima defensa. Está Sí, más, ¿no? Y empiezan esas es, preguntas y ellos buscan como lo más esencial. sí.
Y es que es como la voluntad del Señor. O sea, por eso le digo, cuando hay miedo insuperable, son acciones que son espontáneas. ¿Sí? Usted aparta a una persona, la empuja, o se protege, o sale corriendo. O sea, es instintivo. El miedo insuperable es diferente. Es como instintivo. Pero, y hay un temor muy grande, muy grande. Este miedo insuperable es un poquito, es complicado de demostrar, ¿cierto? Tiene que demostrar que la persona de verdad entró en un colapso de miedo. Es más difícil. Pero ¿qué sucedió acá? El Señor abrió la puerta, tomó al Señor sabiendo y lo arrastró, ¿cierto? ¿Para qué? Para defenderse por el arma. O sea, ahí hay una legítima defensa. Hay una legítima defensa. La respuesta es legítima defensa. Pero ambas, o sea, como le digo, ambas son muy razonables de tomar, porque es que son muy parecidas, muy parecidas. En un litigio el abogado le pega a las dos. Sí, sí puede utilizar las dos. Pero entonces ellos, bueno, siempre se definen por una sola ruta, porque es que si se va por ambas no sabe cómo demostrar bien, porque tiene que mostrar, digamos, la intención o qué estaba pensando la persona en ese momento. Si dice que tiene un miedo insuperable y tiene una legítima defensa, se, se, como que se contradice, porque el miedo insuperable, la persona entra en shock y no razona en ese momento. Y la legítima defensa sí trata de protegerse, pero está razonando. Hace una acción para defenderse, pero está razonando. Entonces, aquí en este caso es más la legítima defensa que el miedo insuperable. En el caso de la muchacha del sartén, que le pega a su esposo porque su esposo es un maltratador y siempre la había apuñalado en varias ocasiones y eso, sí sería mejor el miedo insuperable, porque ya ella sabía lo que le venía encima. Ella ya sabía que él siempre la golpeaba y que la quería matar. Entonces, ya es mejor demostrar el miedo insuperable que la legítima defensa. Entonces, según los casos. Listo. Artículo 21. Juan, quien es víctima de un crimen, está vinculado en calidad de víctima a un proceso penal en curso. Acude a la personalidad municipal, pues los cómplices del imputado lo están amenazando para que no testifique en el proceso. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, ante esta situación, la personería debe remitir a Juan A. al juez control de garantías, al fiscal general de la Nación, a la Policía Nacional de Colombia, al juez de conocimiento, al juez de control de garantías, ya que este funcionario es quien debe garantizar la seguridad de las víctimas en el marco del proceso judicial. B. A la Fiscalía General de la Nación, pues tiene la función de velar por la protección de las víctimas en el marco del proceso judicial. C. A la Policía Nacional de Colombia, pues tiene la función de encargarse de la protección de las víctimas en el marco del proceso judicial. C. Al juez de conocimiento, ya que este funcionario es quien debe garantizar la seguridad de las víctimas en el marco del proceso judicial. La fiscalía, una de las funciones es proteger a las víctimas. Listo. Además, otra cosa, una pista. A nosotros en la temática nos decía que teníamos que verificar las funciones de la fiscalía. ¿Sí se acuerdan? Que en la temática yo le dije, mire, esto es lo que tenemos que estudiar, mire, acá dice, ¿cuáles son las funciones de la Fiscalía General? Bueno, del fiscal, funciones del fiscal. Yo les dije varias veces, toca tener cuidado porque eso son muchas. ¿Sí se acuerdan? Cuando vimos este tema. Sí, y una de la protección de víctimas. Eso. Entonces, eso es lo que nos iban aquí que nos evaluaban, lo que nos dijeron que nos iban a preguntar. Nos dijeron, le voy a evaluar las funciones del fiscal. ¿Y esta pregunta para qué? ¿Para qué es? Para verificar las funciones del fiscal. ¿Quién opina diferente? Algunos compañeros, algunos muchachos me dijeron, no, es que es el de garantías, porque el de garantías tiene que verificar todo eso. Pues de garantías, de control de garantías, tiene que realizar muchas acciones, se deben realizar algunas cosas, pero él solamente es un árbitro, solamente es un árbitro, digamos, va a verificar. Si usted tiene una prueba y quiere darle garantías, pues solicita una audiencia para legalizar esa prueba y que esa prueba pueda ser
vinculada al proceso, ¿cierto? Si usted tiene una persona capturada, pues solicita una audiencia para garantizar ese procedimiento. Eh, no sé si debe colocar una prueba anticipada o cualquier cuestión, debe solicitar una audiencia de garantías para darle transparencia al debido proceso a esa prueba. Listo. Pero como tal, no es de garantizar la seguridad. ¿Quién tiene que hacer eso? La fiscalía. El juez de conocimiento, profe, porque ya dice que él está dentro de un proceso, entonces que el juez de conocimiento. No, el juez de conocimiento va a hacer las audiencias que le competen a él. Y si después de, digamos, de la audiencia de acusación, donde se le hace el reconocimiento a la víctima, pues va a mirar qué circunstancias está la víctima y qué seguridad tiene, ¿cierto? Digamos, pero esto se le encomienda es a la fiscalía. La fiscalía es la que tiene que hacer todo esto. El fiscal es el que tiene que verificar de los testigos. El fiscal, si tiene que solicitar cambio de identidad, que sean trasladados al exterior o a otro lugar, pues lo tiene que hacer es él, el fiscal. Y no iban a evaluar eso, las funciones o acciones que puede hacer el fiscal. La respuesta aquí es B, Fiscalía General de la Nación. Listo, 22. Un patrullero llega a un lugar donde presuntamente ocurrió un homicidio para adelantar las investigaciones y determinar la ocurrencia de un delito. Se debe realizar actuaciones como la inspección al lugar de los hechos y la inspección técnica a cadáver. En este caso, se requiere el desarrollo de funciones propias de la policía judicial contempladas en la Ley 906 de 2004, las cuales son realizadas de manera permanente, realizadas de manera permanente por tanta vuelta para decirnos quiénes son los que tienen actividades de policía judicial permanente. Yo le había nombrado cuáles eran, que hay uno que ya no existe, pero todavía está ahí, ¿cierto? Entonces, juzgados penales. No, esto no tiene nada que ver. ¿Cierto? Fiscalía General de la Nación, sí, a través de su órgano, ¿cierto? Pero, Congreso de la República, no, no. Juzgados de justicia penal militar, pero juzgados no. Justicia penal militar tiene, pero juzgados no. O juzgados no. Listo. Investigadores. Ujú. Sí, que está haciendo la instrucción, la persecución investigativa, puede hacerlo, pero no el juzgado. Y los conciliadores de derecho, no, ellos no. Mire, por descarte ya. Fiscalía General de la Nación, CTI, sí. Policía Nacional, pero acá está mal, o sea, bueno, tenían que colocar era Policía Judicial de la Policía Nacional. Esa era la respuesta completamente exacta. Y DAS. 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 Es Policía Judicial de la Policía Nacional, DAS y CTI, o ¿cierto? La Fiscalía General de la Nación a través del CTI. Esos eran los tres que tienen de Policía Judicial Permanente, actividades de Policía Judicial Permanente. Esa era la respuesta. La D. Listo. Artículo 23. Hombres armados ingresaron a un conjunto residencial y sustrajeron dinero y otros bienes de valor de varios apartamentos. Pero durante la huida fueron detenidos por una patrulla. Los únicos medios probatorios disponibles son los registros fotográficos del conjunto residencial. Ojo, lo único que tienen son los registros fotográficos del conjunto residencial. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, previa autorización del fiscal, ajá, que dirige la investigación, ¿sí? La policía judicial debe, listo, A, proceder con el reconocimiento fotográfico por parte de los testigos si los detenidos se niegan al reconocimiento en fila. Pero también está más rara la pregunta ahí. Una cosa no Bueno, tiene que ver con la otra. sí, bueno, pero vamos a mirar, ¿estos manes fueron detenidos como tal o se fugaron? Dice, bienes de apartamentos durante la huida fueron detenidos por una patrulla. Pero ¿por qué si los tengo detenidos
Lo único que va a tener ahí es ¿Para qué, material fotográfico. para qué registros fotográficos si los detuvieron en flagrancia con las joyas y todo el mundo? Sí. ¿Para qué reconocimiento en fila? Derechos. Pero bueno, esto está todo mal, pero vamos a mirar a ver cómo hacemos. Pero está todo mal. Listo. Ahora ve, prescribir, prescindir de las pruebas fotográficas debido a que la selección de las fotografías no fue espontánea por parte de la víctima. Esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Esto está mal. Listo. Proceder con el reconocimiento en una fila de todas las personas capturadas por parte de testigos. Si se cuenta con al menos 5 personas con características morfológicas similares, el reconocimiento en fila no procede. ¿Por qué? Porque el reconocimiento en fila es, yo tengo un sospechoso, pero necesito verificar si sí es esa persona. Pongo 5 personas, bueno, otras personas parecidas a él, y a él lo coloco ahí, para que el testigo, la persona, la víctima, pueda reconocerlo, y si lo identifica bien que es él, pues sí. Si se equivoca, no hay una prueba total del reconocimiento en fila. Profe, Eh, pero sí es reconocimiento en fila porque la única prueba que tienen es la de la fotografía para que el afectado que va a colocar la denuncia. pero es que ahí dice mal porque dice que la única prueba, Yo marqué esa, la pues, sé. y si lo están, o sea, ahí dice, mire, No, suba la A, por favor, qué pena. Suba pero, la A. pero ya la subo, ya la subo. Entonces, miren, por parte de los testigos, si se cuenta con al menos 5 personas, bueno, listo. La D, Pues son 7. prescindir de las pruebas fotográficas, pues los únicos medios para identificar personas son las huellas digitales y la carta dental. No, está mal. Bueno, entonces vamos a mirar la A. La A. Proceder al reconocimiento Esa. fotográfico, pues si los detenidos se niegan al reconocimiento en fila. Pero ¿cómo va a ser reconocimiento en fila si estoy capturando? O sea, si los estoy capturando. Es que aquí la pregunta tampoco, mira, dice, en la huida, o sea que sí se fugaron esos manes, fueron detenidos. Si ya los A tengo flagrancia. capturados. Si ya los tengo capturados, están en flagrancia, tengo los elementos, tengo la fotografía donde me muestra que están cometiendo el delito. ¿Para qué tengo que hacer reconocimiento en fila o reconocimiento fotográfico? Ahora, el reconocimiento en fila, Profe, pero sí, o sea, la pregunta está mal elaborada, está mal, pero esa es la esencia de lo que quisieron Ellos quieren, preguntar, el reconocimiento en fila. ese listo. sí, ellos quieren hablar de reconocimiento en fila, eso es lo que quiere hablar la pregunta. Yo digo que no. Yo digo que quieren hablar del reconocimiento fotográfico. ¿Por qué? Porque si no, no me hubieran metido para nada, me hubieran metido esto, que lo único, mire lo que dice aquí, los únicos medios probatorios. ¿Qué quiere? El que hizo la pregunta, ¿qué quiere? Que yo le hable del reconocimiento fotográfico. Eso es lo que quiere. O sea, esa es la intención de él, pero hizo todo mal. Y el Código de Procedimiento Penal se habla de reconocimiento fotográfico. Sí, sí, sí se puede. Pero es que también no aplica acá porque es que dicen que son muchos detenidos. Muchos, bueno, varios. Reconocimiento fotográfico también, cuando la víctima, solamente hay un registro de la persona, pero digamos que necesitamos verificar si sí es eso para poder identificarlo. También se hace unas fotografías de varios sospechosos y la persona lo identifica, ¿no? Y ¿Cuántas fotografías son mínimo? ¿Hay una cantidad? sí, creo que son 7. Y en fila también son Pues de ahí 7. sería la A. Yo también puse la A por eso, porque dice que 7. 7. Porque el reconocimiento en fila ya habla de la pena Profe, yo C, la que verdad es 5. Y 5 no, son yo sí 7 también. puse reconocimiento en fila. Profe, yo sí puse reconocimiento en fila y pues miré también ahí en la norma. Pero son 7, Flow, Son 7. 7 y ahí dice que hay Y 5. 5. Con 5 no se puede hacer reconocimiento en Se fila. puede. Tiene que haber mínimo 7. Y si el que hizo la pregunta quería verificar el reconocimiento en fila, no me hubiera dicho esto último que me dijo acá. Es que, mire, se ve muy evidente la intención de él. Decir, mire, los únicos medios probatorios disponibles son los registros fotográficos. Es muy evidente. Él quiere que le diga, ay, el reconocimiento fotográfico. O sea, es muy evidente. No supo tampoco cómo ocultar esto.
Y son Y que 7. la C está mal porque dice que tiene 5 personas y para hacer reconocimiento de fila tiene que ser mínimo 7. Ahí 7. muere esa. Con al menos 5 personas, no, tienen que Lee, ser 7 mínimo. lee la respuesta, lee la respuesta, léela. Bueno, al menos 7 personas. Está bien. Está bien. Son 7. Por eso, y dice reconocimiento en fila, y se cuenta con al menos 7 imágenes de personas con las características morfológicas similares. Esa es. Esa Esa es es, la A. esa es. Ah, Esa es. bueno, Esa esa yo es. puse. Porque yo también, yo pensé que hablaban de reconocimiento en fila. Yo dije, pero no, ahorita que usted dice sí hablan de reconocimiento fotográfico. Pero cuando vi que decía 5 personas, yo dije, no, esa no es porque son mínimo 7, ya esa muere. Y la otra sí no era, no tenía nada que ver con el tema. O sea, prescindir de pruebas fotográficas. Y No es puede que, prescindir. bueno, para ese procedimiento no se haría ninguno de los dos, ni reconocimiento de fila ni fotográfico, porque me dice que Ah, los no, únicos, ahí hay una flagrancia ahí, ya sale. sí, Los capturaron. y dice que los capturaron, y dice que los únicos, pero los únicos, pero si yo los tengo ahí las personas, ahí tengo los elementos, y tengo, ahí más la fotografía donde están hurtando, ¿para qué van a decir? Pero entonces, bueno, digamos que esto tampoco fue un abogado ni alguien, ningún policía que hizo esto, alguien que conozca. Listo. Ahí la respuesta era la verdad era A menos. la menos malita, sí. Bueno, 24. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad sobre la aplicación de la cadena de custodia recae, ¿cierto? Entonces, acordémonos una cosa, ¿dónde inicia la cadena de custodia? Lugar de los hechos. Listo. ¿Y dónde termina? Al laboratorio allá. Bueno, En el almacén. sí, Almacén no. de pruebas. Pues el código dice que es mediante acto administrativo, mediante acto o documento, ¿cierto? De la autoridad competente para ya cerrar la cadena de custodia. ¿Qué puede ser? Puede ser un perito allí ya cuando lo termina, puede ser un juez, el juez puede decir que ya, o puede ser, o sea, una autoridad que pueda ya decir que esa prueba ya no es necesaria. Hasta el mismo fiscal podría ser. Pero dice mediante, es que no me acuerdo cómo dice, si documento o acto de autoridad competente. Ahí es donde termina la cadena de custodia. Entonces hace un documento y dice que ya la cadena de custodia murió ahí porque no es necesaria más la prueba. Listo, ahí ya termina. Listo. Mientras que transcurre esa cadena de custodia, todo el tiempo que transcurre, ¿quiénes se van a inscribir en esa hojita de la cadena de custodia? ¿Cierto? ¿Quiénes? Solamente policía judicial, cualquier ciudadano tenga contacto con elementos, únicamente los miembros de la Fiscalía General o los servidores públicos que entren en contacto. Esa, la D. Bueno, no solamente policía judicial, los otros también, No, el fiscal también, todos tienen el que, los que inspector, si tienen lo recoge el inspector, eso. un servidor público, si Dice lo que recoge cualquier, el comisario. dice que cualquier ciudadano, esto no, porque los que van a estar ahí son los funcionarios encargados y los que van a proteger esos los funcionarios, ¿no? Únicamente los miembros de la Fiscalía General, no, es esta, la de los servidores públicos que entren, además que así es tal cual, así como dice ahí, está en el código, tal cual así, que elementos materiales probatorios y evidencia física. Dice, los servidores públicos que entren en contacto con elementos materiales probatorios de evidencia física. Así lo dice ahí en el código. Listo, vamos a mirar la 25. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana propicia el cumplimiento de los deberes y obligaciones de personas naturales y jurídicas. Las disposiciones previstas en dicho código tienen un carácter de el, el objeto y dice que el carácter del código es que Preventivo. preventivo más no sancionatorio, dice ya. Entonces, regulatorio, no. Preventivo, sí. Sancionatorio, no. Restrictivo, no. Es preventivo. Busca fijar las condiciones de convivencia en el territorio nacional, ¿verdad? Es preventivo. La respuesta correcta es la B.
Listo, muchachos. Muchachos, vamos a hacer una cosa, son 100. Vamos a dividirlas en 4 grupitos. Hacemos 25, el lunes hacemos otras 25 y así terminamos las 100. ¿Listo? Y después hacemos las de matemáticas. Las de matemáticas, lectura y todo esto. Las tengo ahí. Les voy a enviar otra vez este documento, se los envío ahorita para que las miren. Ahí van analizando cómo van. Ya hicimos acá las 25 primeras. Y hoy qué es, bueno, mañana podríamos hacer las otras, podríamos hacer 25 más. Y el lunes hacemos otras 25. Listo, y hacemos este ejercicio. Lo bueno es eso, como ir cayendo en cuenta o ir verificando qué es lo que sé de la norma, no solo por el examen o cómo me fue, sino para la vida práctica, ¿cierto? Para evitar circunstancias que lo metan a uno o que lo pongan en aprietos y sobre todo económicos y a poner a la familia ahí a llorar. Listo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos después. Pero, profe, gracias. Buenas noches.